Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 5. ¿Todos lo tienen? 5:5 dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrevelad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, bendice tu palabra, bendice nuestra vida y pedimos que en esta tarde puedas enseñarnos y hablarnos a través de ella para que podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén. Fíjese alguna cosa interesante que está planteando el apóstol Pedro aquí. Estamos con esta serie precisamente de salir de nuestra zona de confort. Ya dejamos atrás a Pablo, relacionado con 1 Juan 3, y ahora estamos yendo hacia Pedro. ¿Ok? Y después vamos a volver a Juan, sí, porque quiero terminar con este concepto de padecimiento. Después vamos a volver a Juan, a Pedro, todo, y lo vamos a ir viendo un poco desde otra perspectiva. Pero se acuerda que empezamos en Romanos 8 cuando Pablo dice que, digamos, que estos padecimientos, o sea, que tiene por causa de Cristo, no está hablando precisamente de la persecución, sino está hablando de la lucha de la vida cristiana cada día. Y después Juan nos va a decir lo mismo, Pedro dice lo mismo. ¿Sabe qué significa esto? Algo elemental, y es esto: que si hay algo que caracteriza la vida cristiana es el padecimiento, como pasa otra vez aquí, es el fruto, porque de este padecimiento está hablando Pedro, es lo que dice digamos en el versículo anterior, ¿sí? Hablando sobre qué cosa, sobre la lucha contra Satanás. Y es interesante que Pedro utiliza dos palabras, adversario y diablo, para poder entender un poco, digamos, por dónde viene el planteo que está haciendo, y que esta lucha es el padecimiento de todos los cristianos. Y dice Pedro, quédese tranquilo que ustedes no son los únicos bichos raros que sufren esto, sino que versículo 9 termina diciendo, se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, si nuestra vida cotidiana no estamos atados a este conflicto, este padecimiento permanente, de la lucha permanente, ¿sí? Porque la realidad es esto, o sea, entre lo que es la carne y el espíritu. Y lo que le digo es que habitualmente, si yo no siento este padecimiento, este conflicto entre lo que yo quiero hacer, lo que el diablo quiere que haga, lo que el mundo quiere que haga y lo que Dios dice que debo hacer, si no tengo este conflicto, este tironeo constante, permanente, bueno, quiero decirte algo. Hay algo que está andando bastante mal en nuestra vida cristiana. Porque el diablo nunca va a tener interés en tocar a alguien que anda mal. ¿Para qué lo va a tocar si ya está andando mal? Su interés es, entre comillas, voltear a aquellos que están andando bien. Esto es una cuestión de lógica elemental. A ver, mire, ¿vieron esta película ya bastante vieja de, ¿cómo se llama? Rescatando Soldado Ryan, ¿se acuerdan? Se trata de una familia, de una mujer, no me acuerdo si era viuda o cosa, pero era una mujer sola que tenía 3 hijos. Entonces, ¿vieron cuando, esto era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los reportes de bajas, había una oficina donde había un montón de personas, mujeres que estaban detrás de una máquina de escribir, taca, 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 y escribiendo una carta a nombre del presidente de los Estados Unidos, y se lo lleva, otro soldado lo lleva personalmente, los padres del soldado caído, para precisamente manifestarle la condolencia
Y por supuesto, digamos, el mensaje del presidente de Estados Unidos, dándole el pésame por el hijo que ha muerto en batalla. Entonces la película muestra que en un momento una mujer se da cuenta que está escribiendo y se da cuenta de algo. Que escribió para cuando falleció el primer hijo, o sea, murió en combate. Escribió el segundo combate, y de golpe se dieron cuenta que a la mujer le queda un solo hijo. Si se muere ella, se le murió todo, se queda sola, sin familia. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a este capitán, no me acuerdo cómo se llama, que está personificado por Tom Hanks, con su grupito, van a buscar a este soldado, el tercer hijo, para que lo traigan de vuelta. Porque claro, para evitar que la mujer se quede sin hijo. Y ahí empieza toda la historia. Y la batalla final, o sea, donde ya terminando la película, el hijo no se quería volver, iba a defender un puente ahí para que no pasen los alemanes. Entonces el capitán con su gente deciden quedarse. Fíjense una parte que es interesante. Había uno de los soldados ahí que era un terrible cobarde. El tipo llega a una torre, no se acuerda de esa escena, que ve un soldado alemán, está peleando con un compañero de él. El tipo tenía que pegar un tiro al soldado alemán, se acabó la historia. Pero el tipo empezó a julepearse de tal manera, le invade el temor, lo que sea, se empieza a quedarse sentado, empieza a llorar, y ese miedo lo termina paralizando. ¿Y qué pasó? Ese soldado alemán mata a su compañero, y cuando se levanta, y antes de eso lo ve a él, totalmente, digamos, entregado. ¿Y qué hizo el soldado alemán? ¿Se acuerdan? Siguió de largo. ¿Por qué iba a tocar a alguien que era totalmente inofensivo y que no iba a servir absolutamente en nada en contra de ellos? Es interesante esa imagen. Y es lo que pasa en la vida cristiana. Si uno no tiene este conflicto, este padecimiento constante, esta lucha, lo que Pablo plantea en Romanos capítulo 7, ve una ley en mi mente y otra ley en mi cuerpo, dice, y esta lucha es una lucha constante. Por eso llega al capítulo 8 y dice que nos habla sobre la necesidad de orar por ese padecimiento. ¿Ok? Entonces, si uno no siente ese conflicto constante entre la carne y el espíritu, entre lo que manda el mundo, Satanás, la carne, el yo, y lo que Dios te dice que tiene que hacer, no siento ese conflicto, que eso todo me rebala, no sé cómo decirlo, pero no tengo ese conflicto, no siento ese tironeo. Bueno, entonces algo no está andando bien en nuestra vida. Porque el diablo no tiene interés en tironear tu vida hacia el pecado, hacia el mundo, hacia la exaltación de Dios, porque ya estás de este lado. ¿Para qué te voy a tironear si ya estás de este lado? El diablo se va a centrar en tironear a aquellos que están luchando para ir hacia la santificación, no la inversa. ¿Se entiende el concepto? Así que lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos es que, mire hermano, sepa que esto está ocurriendo con todos sus hermanos del mundo entero. O sea que es una regla que ocurre en la vida de todos los creyentes, o debería. Así que la pregunta es, si en mi caminar cotidiano constantemente surgen estos tironeos, ¿sí? En el área que sea de su vida. Dios, escuchar la voz del Señor que le diga, bueno, tenés que dar más tiempo por ejemplo, a nuestra relación cotidiana con el Señor. Hablamos un poco de la cena presente de ese tiempo de una viva devoción, o no siento ningún tironeo. O sea, si no estoy sintiendo ese tironeo, bueno, ¿el problema cuál es? Yo puedo pensar que porque está todo bien. Y ese es un grave error, porque es parte de la estrategia de Satanás. Porque fíjese un detalle, y es lo siguiente. Cuando usted considera que está todo bien, ha perdido un elemento fundamental en este proceso que se llama humildad. La humildad es alguien que está constantemente de rodillas a los pies de Cristo. ¿De qué cosa? Mirando a Cristo. O sea, no hay forma de que sienta que está bien si miras a Cristo. O sea, hay dos formas que te sientas. O no miras a Cristo, o no estás a los pies de Cristo. Es una cosa elemental. Así que fíjese que comienza con el versículo 5, sí, viene adelante, pero ya el versículo 5
dice algo interesante respecto a los jóvenes. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay una exaltación de la juventud. ¿Ok? Esto es un concepto que viene de la antigua, del pensamiento greco-romano. ¿Sí? Los jóvenes, digamos que está en la plenitud de su vida, que ha entrenado para desarrollar, digamos, un potencial físico, es la figura por excelencia, entre comillas, de lo que es el ideal de una sociedad como la sociedad griega y romana después. De hecho, fíjese que si ustedes buscan, digamos, gráficos, dibujos, escultura, lo que sea, que viene de esa época, dudo mucho que encuentre la escultura de un viejito hecho percha que está, digamos, con un bastón que esté todo, digamos, derrumbado o que esté todo encorvado. Habitualmente, precisamente, las esculturas de ese tiempo, ¿qué son? Precisamente, jóvenes, hombres o mujeres, que están en la plenitud de su vida física, aparte todo con el cuerpo bien laburado, vieron que nunca aparece un panzón como uno. ¿Ustedes vieron una escultura griega que aparece un panzón? Yo no, todo lo contrario, ¿ok? Precisamente esa técnica que después lo lleva a la práctica, por ejemplo, en los tiempos del Renacimiento, que hay una exaltación de todo, digamos, esa antigua cultura, digamos, griega, romana, es lo que, por ejemplo, pone en práctica o plasma Miguel Ángel con esa famosa estatua de David. ¿Ok? O sea, la Biblia no dice que David tenía unos bíceps, tríceps, unos abdominales, pectorales, no lo dice. Si la única descripción que tenemos de David, que el tipo era rubiecito, era un lindo pibe y cosas por el estilo. Pero no dice que el tipo tenía un cuerpo bárbaro, nada por el estilo, no sabemos cómo era. Realmente no sabemos si el tipo era medio gordito, medio panzón, medio barrigón, qué sé yo. O sea, a ver, convengamos que la vida antigua en esos tiempos era medio complicado ser medio panzón, pero bien puede ser. ¿Eh? Usted calcule lo que siempre le digo, si usted va lo que es Jerusalén y va lo que es la antigua Jerusalén, lo que es la ciudad de David, esa ciudad, digamos, jebusita que conquista David, la realidad es que yo no sé cómo será la altura de la cintura para arriba. Ahora te puedo asegurar, la cintura para abajo tienes unas piernas impresionantes. Porque esto está subiendo esa cuesta, bajando lo que sea, ¿sabes cómo? O sea, tenés unos gemelos que es impresionante. Y lo que digo, las mujeres, y yo calculo que toda la mujer tenía unos glúteos impresionantes, porque la que fortalecer el glúteo, porque está subiendo esa lomita, es algo. Pero bueno, el punto es que, así que no sé cómo David, pero el punto es que este era el ideal que tenía esta gente. Esa exaltación de todo eso. Ahora, el gran problema es que cuando llegamos a la Biblia, nos encontramos con que Dios no hace referencia a eso. O sea, no importa. Dios no está diciendo, mira, si tienes un cuerpo bárbaro o trabajado, todo viene con la musculatura marcada, o sos un barrigón panzón. O sos tipo, usted si no, me voy a comentarle, este campamento lo estoy observando a Raúl, me di cuenta de algo. Está más gordo. Le voy a dar una prueba de por qué está más gordo. ¿Se acuerda que Raúl tenía una parte de su cuerpo que siempre quedaba blanco después de 2 semanas expuesto al sol? ¿Cuál era la parte esa? Abajo de la teta. El tipo tenía el pecho tan caído, colgándole, que se acuerdan del jorobado, levantamos, ¿sí? Toda esa cosa asquerosa que tiene colgando, y abajo estaba blanquito, porque esto caído tapaba todo. Fíjese que busque la foto. En este campamento, un momento lo están mirando y dice, che, mirá, tiene todo el pecho más levantado, o sea, quiere decir que tiene más grasa. ¿Ok? Así que está más gordito, hermano. Ahora, fíjese que lo que Pedro está diciendo acá, no importa cuál es tu situación física, el problema es cómo es la persona interior, esa persona que
que llegó a tener vida, la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto a partir de la fe, de la conversión, de la salvación. Y Pedro nos dice aquí en el versículo 5 que lo que debe caracterizar a un joven, ¿qué cosa? Es la humildad de ¿qué? De sujetarse a los ancianos. O sea, vivir en una sociedad donde precisamente los jóvenes creen que puede hacer lo que quiera. Y los padres que fomentan eso. Mire, espero que en algún momento los padres de estos chicos, estos rugbyers, escuchen esta predicación, pero hay una realidad, es esto. Estos chicos vienen con antecedentes de este tipo de conflictos, digamos, en relación con otros, el tema de los boliches, cosas políticas. Fíjense, ¿se acuerdan lo primero que hicieron cuando llegó la policía a detenerlo? Aún esa situación, ¿qué hicieron? Sacaron a relucir su espíritu soberbio y, digamos, y acusaron a un joven, compañero de ellos, a quien le hacía bullying, dijo fulanito también. Y fueron a buscar a ese fulanito a Zárate, porque este hombre estaba allá, nunca estuvo en Gesell. No me acuerdo cómo se llama este chico, se acuerda al principio. Fíjese cómo son ellos. Ahora, ¿usted cree que los padres, ellos no son así en la casa? ¿Usted cree que los padres no saben cómo son? En un lugar, o sea, muchas veces en Buenos Aires, pero en muchas ciudades del interior, entre comillas, no está el interior, está acá nomás 100 kilómetros, habitantes de esos lugares, lo única cosa que ocurre es que todo el mundo sabe quiénes son. ¿Y usted cree que realmente no saben los padres? Evidentemente a los padres no les importa, o debe estar contento que sus hijos son los cancheros, son los tipos que se lleva a todo el mundo por delante, son los futuros líderes. Y esa soberbia y realmente ese desprecio por la integridad física, por la vida de lo ajeno, es terrible. Si usted mira los videos, es terrible los videos lo que ocurre. Es terrible los audios cuando uno volvió a ver, y manda, se acuerda ese mensaje diciendo que están todos acá, están todo el mundo gritando, está la policía, la ambulancia y se caducó. O sea, con esa frialdad, está hablando de ese chico que ellos mataron hace un instante. Así que vivimos en una sociedad donde precisamente se desprecia aquello que tiene una conducta, una actitud precisamente de respeto hacia los demás y especialmente hacia los adultos, hacia los mayores. Y es una lástima que los padres no enseñemos a nuestros hijos que tienen que aprender a respetar a los mayores por el hecho de ser mayor y punto, y se acabó la discusión ahí. Y Pedro aquí nos está diciendo, versículo 5, el joven está sujeto a los ancianos. Porque este concepto de sujeción es un concepto malo para la sociedad moderna. Sobre todo es el predicamento, entre comillas, ¿de qué cosa? De lo que es el feminismo y de lo de género y toda esta estupidez y todas estas ideas, no que pretende, lo hemos dicho muchas veces, cambiar la cultura, sino que lo que busca es seguir infringiendo la ley de Dios. Son conceptos que buscan cambiar aún más la moral de este mundo en contra de la moral de Dios. Y te dice que el problema es que no quiero estar más sujeto a. No importa que sea verdad o no, que es mentira este tema de patriarcado, pero lo que está mal en el fondo es el concepto de la sujeción. Entonces, por lo tanto, la forma de revertir esto es el empoderamiento. Si usted busca en la vida de cualquier persona, cristiano o creyente, los conflictos con Dios, los conflictos con los hermanos, los conflictos con aún un matrimonio y una familia, tienen que ver con esta idea. Yo no me voy a sujetar, ¿ok? Y voy a hacer lo que yo quiero hacer. Este es el concepto básicamente. Y esto, ¿se acuerdan lo mismo del campamento? No es una cosa que lo inventamos nosotros, es una cosa que viene de Isaías 14. Sí, es el primer acto precisamente de Satanás, es el hecho de rebelarse contra la sujeción a Dios. Por lo tanto, yo tengo que crear algo diferente de lo que le ofrece a Adán y Eva, es lo que le ofrece a Cristo en Mateo capítulo 4. Así que hermanos, se nos dice que jóvenes
aprendamos a sujetarnos a los mayores. Esto habla precisamente de un respeto, pero el acto siguiente dice, y todos, dice, o sea, ya ahora está hablando a todos los creyentes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora es importante este concepto, ¿por qué? Porque después el versículo 6 vuelve y dice, humillado pues, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, este concepto de revestirnos de humildad no tiene que ver con que usted sea humilde, sujetándose a una cultura, a una tradición o cosa por el estilo. Sino que el revestimiento de humildad tiene que ver con ¿qué cosa? La humildad bajo la persona de Dios. Y la razón por la que Pedro pone bajo la poderosa mano de Dios tiene que ver con lo que viene hablando después. Primeramente, el concepto de humildad en el cristiano es el concepto de la sumisión y sujeción a Dios, a su persona y a su palabra. Ahora la pregunta es, ¿por qué será que Pedro vuelve a esta idea de humillarnos, de sujetarnos, de ponernos debajo de Dios y su palabra? Ahora usted me dice, pero pastor, acá dice bajo la poderosa mano de Dios. Ahora vamos a ver que está también el concepto de la palabra de Dios aquí. ¿Por qué dice eso? Porque ¿se acuerdan Romanos capítulo 1? Que el aire de Dios se enciende contra ¿qué cosa? Contra la injusticia, la impiedad de los hombres. ¿Se acuerdan que era la impiedad? Rebeldía contra Dios. La injusticia, rebeldía contra la palabra de Dios. Así que volvemos otra vez al mismo concepto. Si algo que debe caracterizar a la vida de un creyente es nuestra capacidad, deseo, anhelo y voluntad de estar debajo de Dios y de su palabra. Y no lo que a mí se me antoja la gana. Porque eso es lo que pasó con Adán y Eva. Y por eso estamos donde estamos. Y eso tiene que ver con nuestro pecado, precisamente porque queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y fíjese que esta idea de tiene cuidado de vosotros es lo que introduce el versículo 8, y cuando dice, sed sobrevelad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, cuando usted y yo decidimos sujetarnos a Dios y decidimos que no solamente vamos a estar debajo de Él, pero también bajo su control y su cuidado y su protección, y vamos a transitar por esta vida no dependiendo de o confiando en nuestra propia capacidad, nuestra propia sapiencia, nuestro propio poder físico, entre comillas, y aunque sea el hombre más fuerte del mundo, debemos aún sujetarnos y confiar que Dios es quien realmente nos da victoria, salida, escape y digamos de todos los padecimientos de cada día. ¿Se entiende el concepto? Así que con esta en mente, Pedro nos exhorta precisamente a ser sobrio y velar. ¿Ok? Dice el versículo 7, Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Entrenarse cada día para enfrentar al enemigo cuando llegue el momento? No. Si Dios tiene cuidado de mí, ¿qué tengo que hacer yo? Ser sobrevelado. Lo que Dios nos manda es estar despierto, estar atento, estar presente con los sentidos bien ejercitados, no para que usted y yo vayamos a la derrota del enemigo, sino que podamos identificar precisamente cuando el enemigo está alrededor buscando devorarte. Ahora, quiero decirte algo, Satanás nunca va a buscar devorarte a vos si estás ya arrastrado del otro lado. Estamos aquí hablando que a quien Satanás está buscando para devorar son aquellos que decidieron humillarse bajo la poderosa mano de Dios, decidieron confiar en Dios su vida cotidiana y decide confiar que Dios es el que tiene poder y capacidad para darte victoria, y yo lo único que voy a hacer es estar atento, no para intervenir, sino para buscar el oportuno socorro de Dios. ¿Se entiende el concepto?
Ahora es interesante que Pedro utiliza dos palabras, adversario y el diablo. Adversario es un concepto jurídico, legal. Es la idea de alguien que está en tu contra en un juicio, por ejemplo. ¿Ok? Y diablo, ¿se acuerdan qué significa diablo? Calumniador. Es decir que, fíjese cuál es la estrategia de Satanás. Es oponerse a vos mediante qué cosa? Calumnias, mentiras. Ahora, ¿cuál es el objetivo de él? De oponerte, de calumniarte, de echar mentiras sobre vos. Bueno, evidentemente, o no solamente vos, sino en este caso, básicamente es calumniar qué cosa. El que te está diciendo, che, no tiene sentido que te sujetes o estés bajo la poderosa mano de Dios. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Eva? Con que Dios os ha dicho y te va diciendo, es mentira. No vas a morir. Sabe que Dios sabe que va a pasar tal cosa. ¿Ok? Así que una de las cosas que el diablo te va a decir es que, como a Eva en su momento, vos no necesitas sujetarte a Dios ni a su palabra. Vos necesitas, no, porque si vos te sujetás a Él, te estás invisibilizando. Como las mujeres que se sujetan al patriarcado. ¿Vieron? Con lo que pasa hoy en día. Entonces, lo que vos necesitas es dejar de ¿cómo se llama? Ahí se me fue invisibilizar esta situación y tener que empoderarte. ¿Ok? Bueno, lo que le dijo Eva, presidente, no necesitas de Dios. Vos podés por vos misma decidir lo que está bien y está mal, lo que vos podés por tu propia voluntad hacer lo que quieras. ¿Por qué tienes que sujetarte a Dios? ¿Se acuerdan? 3:6, versículo 6, y vio a la mujer, o sea que ya desapareció Dios, su palabra, todo desapareció. Así que el diablo va a venir a oponerte precisamente a tu voluntad, tu decisión de sujetarte a Dios. ¿A qué cosa? Por ejemplo, diciéndote esto, que esta enseñanza es errada. Usted sabe que, fíjese cómo quema esto la cabeza de la gente, especialmente de los jóvenes. Yo no sé ustedes, pero ¿conoce algunos casos donde, por ejemplo, una de las cosas que a veces ocurre en el mundo, y esa es una cosa que llega al mundo cristiano, y es este tema de quién tiene más poder o menos poder. Y muchas veces una pareja se da una situación donde conflictúa cuando ella gana más que él, por ejemplo. Él gana 100 y ella gana 10.000. Yo he escuchado casos de creyentes donde hay pastores que están diciendo, bueno, hay que tener cuidado porque ¿cuál es el problema que ella gana 10.000 y el marido gana 100? Es que ese concepto de la sujeción. ¿Por qué me voy a sujetar a un tipo que gana menos que yo, que provee menos que yo para la familia y cosas por el estilo? Entonces, esta idea de la sujeción ya viene adosado a un montón de otros elementos y se acabó esta idea, porque fíjese cuando Pedro en versículo 5, cuando dice que los jóvenes se sujeten a los ancianos, entonces vamos a empezar con esa condición. ¿Cómo me va a sujetar a los ancianos si el tipo es un bruto y yo soy un terrible académico? O sea, empezamos a agregarle cosas, lo que la Biblia no agrega, no tiene, no aparece, no dice ni nada por el estilo. ¿Se entiende la idea? Yo recuerdo un caso que ocurrió en la primera iglesia que yo me congregué cuando me convertí. Había una mujer que tomó decisión, gracias a Dios, llegó a la iglesia. Es una chica que venía con título universitario. En algún momento se le andaba revoloteando alrededor un muchacho que lo que no tenía precisamente título de nada. Después hizo unos cursos de cosas por el estilo, algunos cursos, pero es otro tema. Pero bueno, yo recuerdo en su momento mucho y decía, che, pero
va a ser un problema esto. ¿Por qué? Y ella no se va a querer sujetar después porque ella viene con un título, con todos los chiches y el tipo, nada. Claro, el tema es, uno en ese momento del pibe dice, bueno, es verdad, che, ¿qué problema va a ser esto? El gran problema es que si yo hoy tuviera que aconsejar a este pareja, le diría, mirá, no importa tus títulos, no importa. El punto central es que quien dio la orden, quien estableció esta orden, es infinitamente más sabio que vos. Y él sabe que es lo mejor para un matrimonio, por eso dijo, sujetate. Así que acá no es un problema de lo que dice el lo que dice la iglesia, lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Así que acá pasa exactamente lo mismo. Cuando Pedro es humillado, sujétese, póngase bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Te está diciendo, no me interesa que venga y me diga que sos el hombre más fuerte del mundo. ¿Sí? Que sos, qué sé yo, Mr. Atlas, Mr. Universo, todo junto, y tenés más físico, mejor trabajo que todos ellos juntos. No me interesa cuál es tu coeficiente intelectual ni cosa por el estilo. ¿Sí? Ahora, fíjese, Dios te dice, bueno, pero mira, no, yo no te estoy diciendo, te estoy diciendo que yo, siendo infinitamente más poderoso que vos, infinitamente más inteligente, digamos, más sabio, te estoy diciendo que no vas a poder ser frente a Satanás. Ni las elucubraciones, ni las acechanzas, ni las artimañas. Necesitas precisamente de mi ayuda o de mi protección y de mi poder para derrotar a tu enemigo. Y lo que vos tenés que hacer no es salir a enfrentarlo, sino ¿qué cosa? Sino tenés que sujetarte. Así que el diablo lo que va a hacer precisamente es decirte, no, olvídatelo, todo eso es mentira. Dios miente, su palabra miente. Ahora, es interesante lo siguiente, fíjese que la figura que utiliza Pedro, usted sabe que hay dos formas de ir a una batalla. ¿Vieron? Como el partido de fútbol. Un técnico puede, digamos, armar su equipo en función de una estrategia ofensiva o defensiva. ¿Ok? Entonces fíjese una cosita, si usted va a un partido, ve un técnico que te pone, aparte del arquero, se puede ponerte dos arqueros, te pone dos, pero te pone uno solo. No puedes poner otro. Y te pone, ¿qué cosa? Una línea de 5 personas, de 5 defensores, una línea de 4 defensores, mediocampistas defensores, y te pone un solo delantero. Decime qué juego te está planteando. Una estrategia defensiva, evidentemente. Ahora, el otro técnico te pone un arquero, obvio, te pone una línea de 3 defensores, te pone una línea de medio campo de 3 mediocampistas, ¿ok? Y te pone 4 delanteros. Evidentemente es otro juego. Pero fíjese que en una batalla pasa lo mismo. Generalmente lo que te hace una estructura ofensiva espera el famoso contragolpe. Que tu delantero corra más rápido que el correcamino y le cayó una pelota y raje solo hacia adelante y hace gol. Muchas veces, bueno, la estrategia, muchas veces la estrategia funcionó, entre comillas. Usted en una guerra puede hacer lo mismo. Usted sabe que no puede derrotar a su enemigo porque el tipo, claro, son 400 y vos sos 20. No hay forma de salir a pelear, digamos, campo abierto contra esos enemigos, tu enemigo, porque te va a asesinar. Entonces desarrollas otra estrategia para poder precisamente defenderte. O sea, fíjese que precisamente la grandeza como estratega militar de Alejandro el Magno, cuando cuando derrotó y finalmente conquistó el imperio persa, ¿sí? Una de las grandezas, digamos, como estratega militar, está en eso. El tipo con un ejército de mucho menor cantidad de integrantes que el gran, digamos, ejército persa,
desarrolló una estrategia que derrotó con mucho menos gente un ejército impresionante y termina conquistando el imperio persa. ¿Ok? Así que lo que aparece aquí en Pedro, aparece precisamente un acto defensivo del creyente. No está diciendo que salgas a la guerra contra Satanás. Te está diciendo, resguardate detrás de Dios. ¿Pero de qué forma? Versículo 8. Versículo 9 dice, al cual, a nuestro adversario el diablo, resistí firme ¿en dónde? En la fe. ¿Sabe qué fe está hablando? De la fe objetiva, de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero le está diciendo, nos está diciendo precisamente, es que esta es la verdad de la palabra de Dios. El diablo te va a venir a decir que esto es mentira y va a querer arrastrarte hacia el otro lado, contrario a Dios, contrario a su palabra, y Pedro te dice, lo que vos tenés que hacer es permanecer firme sobre la fe, sobre la verdad de la palabra de Dios, y no te dejes conmover, y quédate tranquilo, que Dios va a darte victoria en esta batalla. ¿Se entiende la idea? Este es el concepto del apóstol Pedro en todo esto. Así que otra vez aparece la persona de Dios y la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces otra vez esta idea de sujetarnos o humillarnos o ponernos bajo la poderosa mano de Dios es la confianza que en la persona de Dios y la confianza en su palabra. Es así, siempre así de sencillo. Y Pedro lo que nos está diciendo es eso. Dios te dice, mira, esto es lo que tenés que hacer. Y Satanás va a venir y te va a decir, no, esto es mentira. Dios no va a poder protegerte. Dios no va a poder darte victoria. Su palabra es mentira. Y Pedro te dice, lo que vos tenés que hacer es, cuando vienen las acechanzas de Satanás, no salgas a patearle la cabeza. No salgas diciendo, mira, yo te puedo reventar, macho, Yo soy más que vos y te va a dar vuelta como una figurita. Dios te dice, no, pará. Sujetarte, humillarte significa que vas a pararte firme y no vas a permitir que el diablo te mienta y te saque del eje de la palabra de Dios. Eso es lo que vos tenés que hacer. No salgas al ataque. Quédate y defender tu posición. La verdad de la palabra de Dios. Y el resto se encarga el Señor. Y este es el famoso conflicto, lo que estamos hablando al principio, el tironeo, este conflicto. Porque el diablo te va a querer decir, che, no, esto no es como tenés que hacer. Sí, Dios te lo dice, pero mira que esto es mejor. Dios te dice, no, mirá. Dios te dice, no, sujetate. ¿Y para qué te vas a sujetar si te esperan cosas mucho mejores? ¿Para qué vas a estar diciendo al Señor, por qué no, che, mirá, me pasa esto, podés intervenir, Señor, y sujetarnos y esperar que Dios haga su obra en su tiempo? ¿Para qué? Vení a hacer lo que vos, si lo podés hacer vos, hazlo con tu voluntad. Tu voluntad puede hacer la cosa mejor que lo que Dios quiere para vos. Y Pedro te dice, ¿qué te dice la palabra de Dios? Humillarme. ¿Y qué te dice? Sujetarme. Ponerme bajo la poderosa mano de Dios. Dios tiene cuidado por mí. Bueno, te dice, mantenerte firme en esa fe. Usted y yo, creyente, manténgase firme en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, como aquí, cuando Pedro dice, al cual resistí firme a la fe, Santiago nos va a completar diciendo que si resistimos, ¿qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. ¿Se entiende el concepto? Y este padecimiento, dice, este tironeo constante, este conflicto donde Satanás viene con todo precisamente para degollar, comer, lo que sea, y te quiere llevar para otro lado, Pedro te dice, un cristiano genuino va a padecer esto siempre. Y te dice, mira, quédate tranquilo, no solamente le ocurre a usted, ocurre con todos sus hermanos en todo el mundo entero. Así que lo que decíamos al principio,
Cada día en nuestra vida cotidiana sentimos esta lucha, porque cuando vos sentís esta lucha, estás haciendo precisamente bien la cosa, porque querés ir hacia el otro lado, hacia la santificación. Quieres obedecer a Dios, quieres sujetarte a Dios, quieres practicar la palabra en tu vida. El diablo no quiere que haga eso, entonces viene como león rugiente buscando devorarte, buscando precisamente tironearte, llevarte para el otro lado. Que te aleje del Señor, que deje congregarte, que tenga problemas con los hermanos, que tenga problemas con tu esposa, con tus hijos, que lo con quien sea, y va a querer convencerte que solamente vas a ser feliz, vas a lograr tener éxito en tu vida si te alejas de lo que Dios te dice, y de su palabra, y de su persona. Así que, hermanos, la pregunta es si sentimos este tironeo en nuestra vida. Este tironeo de que yo sé qué es lo que Dios dice que tengo que hacer, pero no quiero hacer. Usted me dice, pastor, yo siento tironeo, pero ¿sabe cuál es el problema acá? Es la tentación de quedarnos con el tironeo. Porque quiero decirte algo, ¿se acuerdan? Dije, la vida cristiana, hablamos muchas veces, es un progreso ascendente. En cualquier lugar donde vos, en un progreso o una calle ascendente, y vos dejás de moverte, ¿qué hace? Un coche, una bicicleta, ¿qué hace? ¿Se acuerdan de este muchacho, de estas muertes tan absurdas? Este actor un actor joven, 27 años. Si a usted le gusta la saga de, por ejemplo, de la ciencia ficción, por ejemplo, Terminator, digamos, la salvación, ¿se acuerdan de Terminator? Bueno, ya John Connor ya era grande, ya es uno de los jefes de la resistencia, ya está casado con su esposa, o sea, el Terminator 3 que todavía estaba, digamos, entre John Connor y su futura esposa, que realmente, pero acá parece mucho más linda que la del 3. Y el tema es, ¿a qué venía Terminator? Y usted va a ver en esa película que aparece el papá. ¿Se acuerdan como la historia? En el Terminator 1 manda de regreso, John Connor manda de regreso a su papá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el padre? Aparte, usted sabe que Terminator marcó todo un hito. Fue la primera película de ciencia ficción que introdujo este concepto de lo que es la inteligencia artificial. Que precisamente las máquinas, a partir de la inteligencia artificial, logró ¿qué cosa? Tomar conciencia de sí mismo e identificar al ser humano como su enemigo y comienza precisamente después esa famosa idea que hay que eliminar a los humanos. Es la primera película que aparece esta idea. O sea, fue pionera en su época, porque después vino Matrix, que es Matrix 1, que fue una maravilla, pero es la primera película que introduce este concepto. El Terminator 1, ¿ok? Y el tema es que en esa película el que actúa como que es su papá, que era jovencito todavía en el futuro, que no era todavía de la resistencia, que no mandó el futuro. Bueno, es este pibe, no me acuerdo cómo se llama. Si usted, No me acuerdo cómo se llama este chico. Pero después, si usted ve la saga de Viaje a las Estrellas, la precuela, la primera, ¿sí? El que hace papel precisamente de Chekhov, ¿sí? Que es un ruso, es este chico. No me acuerdo cómo se llama, pero si le cuento ahora cómo se murió, se debe acordar. Se murió de una forma absurda, terminó aplastado por un coche contra el portón de su garage. ¿Qué pasó con ese coche? En una calle, una bajada, el coche no estaba bien frenado, empezó a deslizar hacia atrás, a medida que baja va tomando velocidad y él no se dio cuenta y lo aplastó contra el portón de garaje de su casa. Muerte absurda, si la hay, 27 años.
Bueno, la vida cristiana es exactamente igual. Es un progreso ascendente. Crecemos hacia Dios. Y cuando usted detiene la marcha, no crea que está, porque habitualmente decimos eso, bueno, no estoy creciendo, pero no estoy retrocediendo, mentira. El día que vos detenés la marcha, empezás inevitablemente a retroceder. No estoy diciendo que en el plano espiritual también trabaja la fuerza de la gravedad, pero bueno, sí la fuerza espiritual de Satanás que te empieza a tirar hacia abajo, hacia atrás, inevitablemente. Así que cuando vos te dices, yo siento este tironeo, pastor, ¿hace cuánto? Hasta 5 años, 10 años, y no hiciste nada, bueno, ¿sabe qué? Eso es un vicio ya. Ya perdiste hace rato contra las acechanzas de Satanás. Hace rato ya dejaste obedecer a Dios. Hace rato ya dejaste sujetarte a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente mantenerte firme en la palabra de Dios significa que avanzás hacia Dios. Si hace 5 años que digo siento tirón, quiere decir que hace 5 años que estás parado. Que, dicho sea de paso, no estás parado, estás retrocediendo. Porque el concepto de la vida cristiana, precisamente la exhortación de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, ¿qué dice? ¿Qué dice? Búsquelo. Sí, por ahí anda. Primero Corintios 15, 58 dice, fíjese otra vez el mismo concepto. Así que, 15:58, así que hermanos míos amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Ok? Lo mismo que Pedro te dice primero, tenés que empezar con estar firmemente parado en la palabra de Dios y a partir de allí tenés que cosa. Entonces, firme, constante y creciendo. Esa es la ecuación. Así que si yo digo estoy firme pero no estoy creciendo, es un vicio, es un verso. Porque la exhortación de Dios es, una vez que te mantienes firme en la palabra de Dios, ¿para qué cosa? ¿Para hacer un zapateo? No, es para crecer. Es decir, que la firmeza en la palabra de Dios tiene que actuar en un crecimiento. No es la firmeza, entre comillas, en sí misma. Ahora te voy a explicar algo interesante. Fíjese que aquí, la figura de Pedro, volviendo a 1 Pedro 5, la figura de un león rugiente. Ahora es interesante esto. Si a usted le gusta estos programas de los animales que salen de la casa, cosas por el estilo, mira cómo serán los prejuicios, pero no sé usted, pero yo crecí viendo programas que decía que las hienas eran todas malas. Entonces cuando uno ve, y entonces hace un tiempo para acá empieza a ver programas diciendo, bueno, ha habido una total desconocimiento sobre las hienas, porque realmente, y siempre hemos visto el león como gran cazador, y estos programas dicen, no, pero los leones cazarán, pero también son carroñeros como las hienas. Y las hienas, que siempre crecimos pensando, yo pensaba que eran carroñeros, resulta que son excelentes cazadores. Pero fíjese interesante lo siguiente. El león cuando está cazando, no ruge. Es interesante que va a rugir, entonces se delata a sí mismo. El león cuando está cazando no ruge, pero ¿sabe qué hace? Cuando las leonas, aparte del león no cazan, las leonas cuando cazan, una de las estrategias que desarrolla es primero empieza de a poquito a hacerse ver por las manadas, digamos, de los herbívoros, y cuando ve que hace, se asustan y empieza a correr.
¿Y sabe qué hacen? Las leonas empiezan a trotar a la par de la manada que corre. Y no se abalanza enseguida sobre, entre comillas, la víctima. ¿Sabe qué hace en esa corrida? Paulatinamente corre hasta elegir una víctima. ¿Qué busca? Empieza a correr, empieza a detectar lo que tiene defectos, lo que están viejos, lo que son más fáciles de cazar, y así sucesivamente. Detecta aquellos que tienen debilidades. Y entonces el siguiente paso se centra sobre esa víctima. Ahora, si usted está firme en la palabra de Dios, va a escuchar, o está, como dice el versículo 8, si usted está sobrio y está velando, va a escuchar a ese león que está rugiendo. O sea, usted tiene capacidad de detectar al enemigo cuando se acerca. Ahora, ¿sabe qué significa esto? Significa algo elemental. Todos ustedes, todos nosotros los creyentes, y como todos los seres humanos, tenemos debilidades. Nuestra sabiduría es reconocer nuestras debilidades. Pues nosotros vivimos en una sociedad donde parece que el concepto de debilidad es malo. ¿Vieron? Es un tipo débil. ¿Por qué es un tipo débil? Pero entonces la cultura china es así. ¿Por qué sos un débil? Porque no podés tomar la cantidad de vino que tomo yo. Qué fuerte que sos. Pero pasa. Pero el problema es que va a aparecer los otros chinos y va a recoger el guante y va a querer chupar como el otro. ¿Por qué? Porque no quiere quedar como un débil a la sociedad. Uy. Porque después va a venir alguno, encima te va a decir, vos, perdiste contra este. ¿Qué? Porque tomé menos vino, perdí. Pero bueno, eso es un poco la mentalidad en esta sociedad. Entonces la idea es esto. Como pasó con Héctor Rabier, con este muchacho, aparentemente este chico es un tipo que no es un tipo engreído, es un tipo humilde, es un tipo laburador, un tipo callado, un tipo familiero, amiguero, entonces es un tipo débil. No es como ellos, que son todos unos soberbios, que son unos cancheros, que venimos y le rompemos la cabeza a cualquiera, ¿ok? Y no sé cuánta cosa más, entonces somos los campeones del mundo. Y el que no, entonces es un tipo débil. Ahora, yo lo que le digo es lo siguiente. En una estrategia de guerra, una de las cosas que tenés que conocer, ¿qué cosa? Es la debilidad del enemigo. Esto es fundamental. Saber por dónde tenés que... Pasa un partido de fútbol. ¿Vieron? Cuando usted ve un partido de fútbol, te dice que el equipo está atacando siempre por el lateral, digamos, derecho, donde está el defensor Cachito Pérez. ¿Por qué Cachito Pérez perdió todos los mano a mano toda la noche, te dice, o todo el partido? Entonces, ¿qué hizo? El otro equipo, el técnico, detectó que ese Franco está débil y dice, muchachos, ataquen siempre por ese lado porque no lo va a parar nunca. Y el diablo hace exactamente lo mismo, conoce tu debilidad, sabe por dónde te tienen que dar, sabe por dónde te tiene que atacar. El gran problema es que si vos no estás velando, no estás despierto, no sos sobrio, nunca ves por dónde vino el zarpazo. El diablo rugió 400 millones de veces y vos nunca te diste cuenta. Y habitualmente traemos este concepto y lo aplicamos en nuestra vida cristiana. ¿Y qué es lo que creemos? Que somos fuertes. Usamos conceptos tales como a mí nunca me va a pasar. Conceptos tales como yo sé dónde estoy parado. Conceptos tales como yo conozco lo que Dios te dice. Dios dice. Y así sucesivamente. Y contrario a lo que vos y yo pensamos, Satanás ve eso y dice, flor de debilidad. Por ahí hay que darle. ¿Ok? Y lo que Dios te dice que reconocer que sos débil ante el ataque del enemigo y reconocer tu necesidad de tener que estar sujeto a Dios y a su palabra, esa es mi fortaleza. Porque es la única forma que no vamos a poder ser derrotados por el enemigo. Entonces, cuando usted y yo empezamos con la estupidez de que yo no necesito,
No necesito profundizar mi relación con el Señor cada día a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo no necesito profundizar el conocimiento de la Escritura. Yo necesito profundizar la relación, la comunión con los hermanos. Yo no necesito, porque ya lo sé todo, ya escuché todo, ya conozco todo. Ya está demostrando una gran debilidad. Aunque vos creas que eso es una fortaleza, quiero que sepa algo. Contrario a la humillación, la soberbia, el orgullo, la altivez es una debilidad en un cristiano. Por eso, aún no solamente el Nuevo Testamento, porque Pedro está citando un pasaje de ¿dónde? De nuevo del Antiguo Testamento. Está citando un pasaje de ¿dónde? Cuando dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Pasaje de dónde? Ya lo vimos esto, che. ¿En dónde? No. Está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y más específicamente del libro de Proverbios. Así que fíjese que es exactamente el mismo concepto. Sea el Antiguo, sea el Nuevo Testamento, el ser humano no cambió, Dios no cambió, usted y yo tenemos exactamente la misma necesidad de humillarnos, de sujetarnos a Dios, de ponernos bajo el cuidado, la protección del Señor y someternos a su palabra y estar firme en la verdad de su palabra. El día que usted considere que ya está todo bien en su vida, entonces lo único que está manifestando es orgullo, soberbia, contrario a la humildad. Cuando usted considera que mi vida está bien, no hay nada que cambiar porque es así. Por eso yo voy a la iglesia porque voy, pero la verdad que no hay enseñanza o predicaciones para mí. Es para los demás. Yo mi vida está perfecta. Entonces, si es así, estamos mal, hermano. Recuerden que lo contrario de la humildad es la soberbia. Y Dios te dice, ¿vos crees que tu soberbia, tu orgullo es una fortaleza? En el mundo puede ser que lo consideren así, pero espiritualmente es una gran debilidad. El diablo sabe que te va a atacar, por dónde te tiene que atacar. Así que Pedro nuevamente te dice, mi responsabilidad, hermano, es estar sobrio y velar, firmemente sujeto o parado, anclado sobre la palabra de Dios. Y cuando viene presente el enemigo rugiendo, no te deje conmover, porque Satanás va a calumniar, va a mentir diciendo, de este lado es más lindo. Pero el único que realmente puede darte victoria es Dios. Y vas a sentir este tironeo. Pero para que vos y yo tengamos victoria, cuando siento el tironeo, sé que tengo que hacer lo contrario a lo que mi carne, el mundo, Satanás quiere, sino lo contrario que hacer lo que Dios quiere. No crea que porque usted siente el tironeo y hace años que siente el tironeo, usted está haciendo lo correcto, está bien firme en la palabra de Dios. No. Porque la firmeza de la palabra de Dios implica necesariamente el crecimiento. La firmeza de la palabra de Dios no es solamente estar parado y no hago nada. Pablo, en 1 Corintios 15, 28, firme, constante y creciendo. Y crecer significa que voy a rechazar la voz de Satanás, decir que este lado es más lindo, y contrario a lo que mi carne quiere, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y se acuerdan lo que hablamos hace poco? Nosotros habitualmente confundimos el concepto de la voluntad de Dios con lo que a nosotros nos hace bien, lo que yo me hace bien, lo que yo me siento bien, entonces es lo que Dios quiere. No, aparece aquí otra vez. Habitualmente la voluntad de Dios va en contra de nuestros sentimientos. Es totalmente antagónico, porque siempre va a ser más lindo por nuestra carne escuchar el canto de la sirena, la voz de Satanás. Porque siempre es más lindo y es más placentero seguir la corriente de la carne.
porque es nuestra naturaleza. Tenemos que lograr crecimiento en nuestra vida cristiana donde un día vamos a sentir el placer contra el canto de la sirena de Satanás, de ir en contra de la corriente del pecado, de la carne del mundo, e ir a favor de la corriente de la voluntad de Dios. Eso es crecimiento, eso es madurez. Eso es precisamente establece una base aún mucho más, un fundamento más firme de la palabra de Dios. Así que pregunto, ¿te sentís fuerte? ¿Considera que en tu vida no hay nada que modificar? ¿Cómo es? Pregunto, ¿vivo cada día esta lucha, este padecimiento que ocurre en todos los hermanos, en todos los creyentes del mundo entero? ¿O ya hace rato no siento este tironeo? ¿O siento tironeo? Sí. Hace 5 años, 10 años que me está diciendo, hace esto. Y yo digo, no cedo a Satanás, a la carne, pero tampoco cedo a los Dios. Mentira, ya estás, hace rato cediste ante la carne porque estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Porque si Dios te dice hacer esto y no lo estás haciendo tu voluntad inevitablemente. Hace rato ya perdiste la batalla. Y simplemente el diablo te engaña diciendo, estás luchando, Mentira. Hace rato estás retrocediendo. Así que, hermano, ¿cuándo fue la última vez que realmente le compartimos a alguien y dice, hermano, ore por mí porque estoy sintiendo una fuerte presión para que no haga lo correcto a la luz de la palabra de Dios, para que no me sujete a Dios y siento que esa presión que quiere que haga todo lo contrario? Tal vez en tu vida estás viviendo eso. Señor, siento esa presión, pero tranquilo, no he cedido. ¿Hiciste lo que Dios te dijo? No, tampoco, pero no cedí. Hace rato que estás retrocediendo. O si no estás sintiendo esta aflicción, algo grave está pasando en tu vida espiritual. Porque es inevitable. Es inevitable. Porque si algo que caracteriza a un creyente es que estamos nadando contra la corriente. Estamos yendo contra los principios y la moral de este mundo. Estamos yendo contra lo que nos ha enseñado, lo que hemos traído de cuna de nuestros padres. Estamos yendo en contra de la cultura de este mundo. Es imposible que no sientas esa aflicción. Yo le aconsejo que vuelva y en su casa busque algún video sobre precisamente cuando los salmones allá en el hemisferio norte inicia ese viaje de regreso hacia donde donde nació. Y dígame que en qué momento ese trayecto el salmón deja sentir la presión de la corriente en contra. Nunca. El único momento que deja, digamos, que tiene un poco sosiego es cuando llega al final del camino, donde va la hembra, larga los huevos, los machos fecundan y ahí se muere. Pero hasta allí la presión fue constante y permanente. Al contrario de nosotros, un día estaremos en la presencia del Señor y no va a haber más presión ni aflicción. Porque ya vamos a estar en nuestra naturaleza, en nuestro ambiente. No hay más corriente en contra. No va a haber más presión del pecado del mundo, de la carne, ni de Satanás. Ese día tendremos paz. Pero mientras tanto, estamos nadando contra la corriente de este mundo. Es imposible que en algún trayecto de tu vida no sientas esa aflicción que te está llevando, queriendo llevar constantemente a abandonar la verdad de la palabra de Dios para nadar a favor de la corriente. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Ayer hablamos justo con los hermanos
entre una de las razones por las cuales dejamos de ser la relación con Dios para ser un religioso, muchas veces tiene que ver con estas cuestiones cotidianas, los problemas, los conflictos, y no estamos haciendo esto. ¿Qué dice Pedro? ¿Se acuerdan? El versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, que en algún momento entendimos que yo era lo suficientemente fuerte para poder yo ir con, digamos, resolver las ansiedades de cada día. Y entonces llega un momento que yo ya no dependo de Dios. Bueno, soy creyente, entonces tengo que mantener la imagen. Y voy, cumplo, un domingo y no me hinché más. ¿Y la reunión de oración? ¿Y la comunión? Sí, pero ya fui el domingo. ¿Qué más quieres? ¿Que haga ese viaje largo y todo? Y Dios te dice mantenerte firme en tu fe. El diablo quiere hacerte creer que ir en contra de tus deseos carnales, o sea, la tranquilidad, la comodidad, o sea, quiere hacerte creer que ir en contra de eso es malo. Dios es un viejo malvado que no quiere que vos tengas placer, tranquilidad, la zona de confort. Dios no quiere que tengas paz, que disfrute un momento de sosiego. Y por eso te dice, haz esto, reunite, congregate, juntate para orar, perseverar en su palabra, que yo voy a... Todo mentira. Y la forma de enfrentar a Satanás, nuestro adversario el diablo, ¿qué es? La exhortación de Pedro, resistiendo sobre la base, fundamento de qué? De la palabra de Dios. El diablo te dice, no salgas a testificar, no lleve folleto, no invierta tiempo para hablarle a otro de Cristo. ¿Para qué lo vas a hacer? Si podés estar tranquilamente en este momento en tu casa, disfrutando de un merecido descanso después de un día de trabajo, de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, de sentarte tranquilo con ellos, tomando un café, compartiendo una rica comida, o simplemente en familia estar mirando un programa a la tele. Qué lindo, ¿no? Ok, es lindo. Pero hágalo después de estar seguro que no es algo que el diablo, la pantalla que el diablo está colocando para qué, para obnubilar tu mente, tu corazón, de no seguir a Dios, de no estar haciendo lo que es correcto a la nueva palabra de Dios, que no es fruto de haber perdido en esta lucha, en esta fricción. Si estás seguro que no es así, disfrútelo. Pero si es lo contrario, sabiendo que estos padecimientos no ocurren solamente con vosotros, sino con todos sus hermanos del mundo entero. Si usted quiere crecer la palabra de Dios en su vida espiritual, va a sentir cada vez más esta aflicción, este padecimiento. A no ser que escuche la voz de Satanás, tire la toalla y diga, voy a nadar a favor de la corriente de este mundo. ¿Cuál es su decisión esta noche? Recuerden siempre, estar firme en la palabra de Dios no es meramente estar estático, parado sobre la palabra de Dios. Estar firme en la palabra de Dios significa que una vez que te anclaste empezás a crecer. Empezás a dejar hábitos, costumbres, pecado y a adquirir cada vez más los principios de la palabra en tu vida. ¿Cuál es nuestra situación delante del Señor esta noche? Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada.
Cuando el diablo viene te susurra el oído. ¿Qué hacemos? Te empieza a decir, hoy no, ahora no. La familia, el trabajo, el cansancio, el tiempo, la distancia. O aún, ¿te acordás todas las cosas que hiciste hace 20 años atrás? Bueno, no sigas. Señor, tengo un dolor Y cuando cumplimos la exhortación de la palabra de Dios en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la pregunta sería si el clavo, los látigos, la corona de espina, los insultos que cayeron sobre Cristo por mi pecado, dolieron menos o no. Los cansancios fueron menos. Los sacrificios fueron menos. Y Dios nos llama a una vida donde inevitablemente vas a sentir esta aflicción. Pero dice la palabra de Dios, resistir a Satanás firmes en la fe. Y Pablo nos complementa diciendo creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es mi situación delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Nunca caiga la tentación de decir está todo bien. Porque es imposible que mientras estemos en este mundo esté todo bien. Porque nunca refleja nuestra soberbia y nuestra altanería. Nuestro buen Dios, necesitamos que tú toques nuestros corazones. Y enséñanos una vez más a entender que nuestro ejemplo de Cristo es a quien debemos mirar y ver en la vida de Cristo precisamente de resistir las aflicciones, los padecimientos, pero crecer cada día más en obediencia, sujeción hacia tu palabra, hacia tu persona, siempre marchando hacia el propósito tuyo para nuestra vida cada día. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos con todo nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén.